Dios, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Dejo en este lugar a mi hermano Juan. Que Dios le bendiga, que Dios sea usándole para la honra y la gloria de Él. Amén. Amén. Y que esta palabra que Él va a entregar sea una palabra que toque nuestros corazones. Amén. Amén. Saludos a la iglesia en esta tarde. Qué bonita se ve la iglesia en este día. Amén. La belleza de este lugar se ve porque usted está en este lugar. Lo más hermoso de este lugar es saber que la presencia del Señor habita en nuestros corazones. O sea, este es el templo, pero nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Sabemos que Él vive en nosotros, en nuestros corazones, vive en nuestra mente. Y damos gracias al Señor porque de una forma el Señor alinea nuestros corazones y nos pone en un sentir, en un solo espíritu para alabar el nombre de nuestro Señor. Alabamos al mismo Dios. El mismo Dios que salió de nuestro encuentro en algún momento de nuestra vida, transformó nuestra vida, nos cambió de pensamientos, nos cambió de dirección. Íbamos quizás al precipicio, pero el Señor nos ha vuelto a un camino donde hoy podemos caminar en paz, en calma, podemos caminar agradecidos del Señor. Y por eso estamos aquí en este lugar, porque somos agradecidos del Señor. Bendecimos su nombre, bendecimos lo que Él nos ha dado. Si a usted le ha dado una familia, siéntase agradecido. Si el Señor le ha dado un trabajo, si el Señor le ha puesto en un lugar de honra, agradezca al Señor por su misericordia. El Señor no escatima su esfuerzo por estar aquí. Si alguno ha hecho un esfuerzo por caminar, por llegar a este lugar, el Señor todo lo toma en cuenta. Amén. Usted ha venido a este lugar para gozarse, para renovarse, para transformar todo ámbito de nuestra vida. Lo más importante es transformar nuestra mente. Y eso es lo que vamos a hacer en este día, de que la palabra del Señor primeramente transforme nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Porque cada día la palabra hace eso. Si muy bien conocía a nuestro hermano la semana pasada, ella es viva y eficaz. Ella está viva constantemente en nosotros. Y la palabra, cada día cuando la leemos, cuando la procesamos en nuestro interior, ella nos habla, ella nos dirige. Amén. Los quiero llevar de inmediato, hermanos, a la palabra, en esta tarde. Esta palabra que se encuentra en Mateo 11, del 20 al 24. Amén. Ahí el Señor tiene una palabra para este día, para usted. Y que usted pueda tomar en este día esta porción y que cada uno se vaya con algo, con un aprendizaje. Que se vaya con una porción poderosa de la palabra del Señor. Amén. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para poder escudriñar todo nuestro interior, para poder corregirnos, para poder disciplinarnos, para poder autodisciplinarnos incluso, hermanos. Amén. Porque ella nos da dominio propio en muchos ámbitos. Amén. Así que, hermanos, vamos a ir a Mateo 11, del 20 al 24. Si lo han encontrado, nos ponemos en pie esta tarde. Amén. Todos si me confirman, por eso la han encontrado con un amén. 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 La leemos todos juntos para que la entendamos, la leemos fuerte y clara. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces comenzó a reconvivir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Inclinamos nuestro rostro. Padre Celestial, bendita, Señor, es tu palabra en este día, Padre Celestial. Nos inclinamos ante usted, Padre Celestial, porque usted es digno de toda alabanza, de toda oración, Padre Celestial. Su palabra ha sido abierta en esta tarde para poder, Señor, escudriñar en ella, poder, Padre Celestial, reflexionar. Padre, tu palabra es más cortante, Padre Celestial, que una espada de doble filo, Padre Celestial, que penetra hasta los tétanos, dice en su palabra, Padre Celestial, hasta el alma, hasta partirla, Padre Celestial, ahí. Padre Celestial, necesitamos ir a lo más profundo de nuestro interior para poder entender, Padre Celestial, este hermoso mensaje, Señor, que usted nos ha tenido para el día de hoy, Padre Celestial, para poder crecer, tanto espiritualmente como
como un creyente, Padre Celestial, en este lugar. Padre, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que ha llegado a este lugar a buscar esta porción en este día, Padre Celestial, porque ha venido la fuente inagotable, Padre Celestial, donde aquí emana, Padre Celestial, una palabra viva cada día para nosotros. Padre, corrígenos, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor, cada día. Padre, pedimos que el Espíritu Santo esté en medio de este lugar para que usted, Señor, nos ayude, Padre Celestial, a dar sabiduría, entendimiento de todas las cosas. Agradecemos por los niños, por los jóvenes, por los ancianos, por todos los que han llegado hasta este lugar, Padre Celestial. Todos, Padre Celestial, en este lugar somos importantes. Padre Celestial, aquí no hay nadie menos importante y más importante. El más importante, Padre Celestial, es usted, su Espíritu Santo, Padre Celestial, su Hijo amado, el cual, Señor, ha dado nuestra vida por cada uno de nosotros. Padre, corta cualquier, Señor, atadura que esté en este lugar. Hemos venido a ser libres de la barra en este lugar. Hemos venido, Señor, a bendecir, a abrir nuestros labios, Padre Celestial, a agradecer, Padre Celestial, en voz alta de lo que usted ha hecho en nuestra vida. Levantamos nuestras manos en victoria, porque usted, Padre Celestial, ha pagado un precio muy hermoso, Señor, en aquella cruz del Calvario. Señor, quedamos, Señor, Padre Celestial, en este momento, Señor, en tu presencia. Bendícenos, guárdanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga esta porción de su palabra. Amén. Quizás muchas veces, quizás es difícil de comprender porque el Señor está nombrando distintos nombres y el que quizás no ha leído muchas veces, quizás le va a costar un poco entender, pero para eso estamos aquí, para poder explicar, amén, hermanos, para poder entender, para poder escudriñar un poco en ella también en su palabra, amén. Primeramente, hermanos, quisiera decirle que aquí en nuestro Señor Jesucristo, primeramente le está hablando a sus discípulos y le está diciendo primeramente un mensaje. Y como ustedes muy bien decían ahí en su palabra, primeramente dice la palabra, entonces comenzó, dice Mateo, a comenzar a reconvivir a las ciudades. ¿Qué es lo que es reconvivir? Primeramente empezó a molestar, empezó básicamente a juzgar, empezó a decir que algo de las cosas no estaban tan bien como ellos creían que estaban en aquella situación. Pero también hay que entender primeramente que aquí nos dice el Señor de unas ciudades, Betsaida, Corazín, ciudades que se encontraban en el norte de Israel, en una provincia llamada Galilea. Pero si recordamos muy bien, nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, mucho más al sur de Israel, pero creció en Nazaret. Y su ministerio, una vez crecido cuando comenzó, fue a la provincia del norte, donde se encontraban aquellas ciudades, Capernaum, Betsaida. Aquí en estas ciudades, queridos hermanos, se encontraba como Pedro, Andrés, Felipe, Jacobo. En estas ciudades, hermanos, en estas provincias donde se encontraba, encontró a estos apóstoles, estos hombres humildes, así tanto como ustedes o como nosotros en este lugar, hombres que solamente trabajaban de la pesca, vivían del comercio y de mucha, trabajos como normales en aquellos tiempos. Pero ¿por qué? La pregunta es importante, ¿por qué nuestro Señor se dirigió a ese lugar a hacer su ministerio? ¿Por qué no fue primeramente a Jerusalén? Hermanos, Jerusalén estaba al otro lado, al sur de Israel. En aquel lugar se encontraba la élite de la religión en aquel momento, de los saduceos y los fariseos. Y su Señor comienza el ministerio por aquellos pueblos donde iban a escuchar primeramente la palabra de Dios. En cambio, acá había un sector muy legalista. Entonces el Señor primeramente comenzó en otro lugar a predicar este evangelio y a decirle a sus discípulos, tanto él como a los otros, a decir que el reino de Dios se ha acercado. Y primeramente el Señor nos dice que el reino de Dios se ha acercado, y la palabra que ocupa después, arrepentidos y convertidos. Amén. Y nuestro Señor comienza a evangelizar en este lugar, a predicar la palabra del Señor. Pero mire, hermanos, en aquel lugar, en el mar de Galilea, para que usted entienda que en aquel mar, en aquel lago conocido, era un lago de agua dulce, tan similar como hoy en día podremos conocer quizás el lago Villarrica. Se encontraba ahí en ese sector donde abundaba la pesca, donde abundaba el comercio, y solamente donde habían rutas de comercio para Siria, Egipto, era un lugar muy transitado, demasiado transitado en aquel tiempo. Pero ¿por qué el Señor ocupó este lugar? Porque sabía que ese evangelio se iba a hacer mucho más rápido para esparcirse. Y porque aquel lugar donde habitaban muchos extranjeros aceptaban nuevas ideas, aceptaban nuevas formas de conversación.
Pero si iban a aquel lugar donde estaba el legalismo todavía de los fariseos, iba a ser imposible. Entonces comenzó el Señor en este lugar primeramente a hacer poderosos milagros. En aquel lago de Galilea, calmó las aguas, caminó en el mar, e incluso dice que echaron redes en aquel lugar y ahí salieron demasiados peces. Hay muchas historias, muchos apóstoles salieron del lugar de la provincia de Galilea, queridos hermanos. Pero hermanos, es importante recordar que aquí primeramente el Señor dice, ¡ay de ti, Corazín! Y todos sabemos que cuando hay una palabra, ¡ay!, esta palabra se ocupa en una expresión sumamente de dolor, como dice la palabra de exclamación que denota dolor, angustia y aflicción por la calamidad o juicio que puede caer divinamente en este lugar. ¿Y por qué, hermanos, el Señor me ha mostrado esta palabra en estos días de poder hablar de ella? Porque lo que nos está diciendo nuestro Señor es que primeramente Él fue a un lugar, predicó la palabra del Señor, aunque escucharon nuevas ideas, aunque vieron muchas transformaciones de sanidad, aunque vieron transformaciones quizás de alma, sacaron demonios de aquellos lugares, mucha gente se encontraba indiferente al mensaje del Señor Jesucristo. Amén. Y por eso comienza el Señor a juzgar estas ciudades. Porque el Señor dice, miren lo que he hecho en aquel lugar, vamos a suponer aquí en Labranza. Y el Señor diga, miren Labranza, y todos hacen su vida, todos caminan, y todos como que indiferentes. De que el Señor mismo haya venido a esta tierra, se ha hecho carne, se haya hecho parte de nosotros. Y hayamos visto, como dice Juan, dice, hemos visto su gloria y gloria como el unigénito Hijo de Dios. Pero nadie, hermanos, creía. Nadie de los hermanos desde ese tiempo se preguntaba, ¿será el Mesías? Se hacía la pregunta si realmente era el Hijo de Dios. Veían cosas, pero no creían lo que estaba pasando. ¿Cuántas veces usted, cuántas veces nosotros caminamos en este mundo, hablamos de las cosas de Dios, quizás caminamos en las cosas del Señor, pero el mundo está indiferente muchas veces al mensaje del Evangelio? Eso es lo que el Señor nos está diciendo en este día. Pero el Señor no nos está diciendo nosotros, los indiferentes, los que hemos escuchado el mensaje del Señor, sino de aquellos que han escuchado, pero no han reflexionado, aquellos que no han tomado conciencia de este Evangelio. Aquellos que no han entendido que cuando hay un hermano predicando ahí en la plaza, que cuando hay un hermano allí en África compartiendo este Evangelio, está compartiendo el poderoso mensaje del Señor para salvación y vida eterna. Pero nosotros muchas veces, hermanos, donde andemos quizás nuestro mensaje va a ser indiferente. Pero nosotros no tenemos que estar preocupados de esas cosas. El Señor le dijo a sus discípulos, vayan de dos en dos por distintas provincias a predicar este Evangelio y decirle a todo el mundo que el reino de Dios se ha acercado. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor? De lo que has recibido, la gracia, y de lo que hemos recibido básicamente lo podamos entregar. De gracia recibimos, de gracia damos. La gracia que ha sido derramada en nuestros corazones, hermanos, en nuestra vida, es que básicamente la palabra de la gracia es un favor inmerecido que nosotros hemos recibido. Cada uno de nosotros en este lugar. Él nos ha llamado hijos suyos. Él ha pagado el precio que nadie va a poder pagar por cada uno de nosotros. Pero hermanos, muchas veces, independiente de nuestro caminar, nuestra vida, nuestra trayectoria, muchas personas van a quedar indiferentes a este Evangelio. Y es una realidad. Es una realidad que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso comienza el Señor a decir, ciudad de la cual había hecho muchos de sus milagros, pero porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón, y hace una comparación aquí. En este capítulo estamos mostrando 6 ciudades que el Señor nombró. Si en Tiro o en Sidón se hubieran hecho estos milagros que se han hecho en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo? Que Él fue a predicar a una ciudad llamada Tiro y Sidón, que se encontraba al norte, a 60 kilómetros aproximadamente de la provincia de Galilea. Era un pueblo gentil, era un pueblo donde básicamente no creían en Dios, eran idólatras. Pero ahí el Señor fue a predicar una vez el Evangelio. Fue ahí aquí en el lugar, y hay un encuentro maravilloso que lo vamos a ir relatando más adelante, de una mujer que sale a pedir que sanara a su hija. Pero ahí, en ese lugar solamente bastó para
transformar todo aquel lugar solamente en una persona que creyó. Muchos creyeron también en él, en ese lugar. Pero a pesar de que el Señor pasaba ahí en Corazín, en Betsaida, en Capernaum, el pueblo no se arrepentía. No venían a él. Y hoy cuántas veces nosotros hemos venido a predicar, muchas veces, muchas veces le hemos hablado a nuestros familiares, amigos, cuántas veces hemos quizás hablado del Evangelio, pero no vienen a las plantas del Señor. Siguen igual. Están cauterizados muchas veces por el pecado que ha cegado su vida, su espiritualidad. Pero no es raro también decir que la palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y que la maldad también aumentará mucho. Pero hermanos, el Señor, ¿qué nos está diciendo en este día primeramente? ¿Cuál es el propósito, hermanos, de esta tarde? Es enfatizar que así como en aquel tiempo hoy existía una generación incrédula, indiferente, o muchas veces ignorando al Mesías, Él vino y murió y resucitó para nuestra gloria, para darnos vida en abundancia, hermanos, pero básicamente para una generación que no era muy diferente a la que nosotros estamos viviendo hoy también. Y el Señor dice que en Mateo, como les decía, Mateo 10:8, de que lo hemos recibido de gracia, es básicamente un recordatorio que debemos dar a los demás con la misma generosidad que Dios nos ha dado a nosotros. Dios nos ha entregado una salvación, un regalo muy hermoso, pero también nos ha entregado una responsabilidad. Dispuesto a extender la gracia, el perdón, el amor. La palabra de Dios nos llama a beneficiar a los demás sin esperar nada a cambio, hermanos. ¿Cómo se llama el título de esta predicación? A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Amén. Hermanos, tenemos una responsabilidad tremenda de este Evangelio. No solamente porque lo hemos recibido, sino porque tenemos que compartirlo también. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos con lo que hemos recibido. Porque es algo inmerecido, como muy bien dice su palabra. Y esto, hermanos, muchas veces, aunque nos cueste, tenemos que de una u otra forma testificar a Cristo. En esta vida, con nuestro diario vivir, nuestro diario caminar. Pero, hermanos, necesitamos transformar todo aspecto de nuestra vida. La transformación primeramente va a suceder donde, en el corazón, y va a suceder porque ahí va a haber un arrepentimiento genuino de nuestra vida. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio, primeramente. Si no nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho, de lo que hemos pasado, seguiremos caminando el mismo camino donde estábamos. El viejo hombre que estaba en nosotros seguirá ahí. Y no lo podremos ir dejar. Pero si nos arrepentimos, como dice su palabra aquí, en silicio y en ceniza. ¿Saben que esto era una forma el silicio era cargar una vestidura, el cual tenía una aplicación tremenda? Así lo cargaba Elías, lo cargaba Juan el Bautista en aquel lugar, para demostrar primeramente el dolor, el sufrimiento, un tipo, digamos, de cargar con cierto duelo de aquellas cosas que muchas veces nos arrepentimos. Y tenerla ahí, ese silicio cada día, hacía que nosotros tengamos conciencia del dolor que debemos cargar cada día. Y nuestra ceniza era una forma de ser arrepentidos, humillados, de básicamente de notar que no podemos solos y que necesitamos la misericordia de Dios para que Él transforme nuestra vida. Y esto está aquí, hermanos, no solamente para poder entender y decir, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder llegar a aquellos lugares? ¿Cómo vamos a transformar nuestra vida? ¿Cómo vamos a transformar nuestro interior? ¿Cómo lo podemos hacer? La palabra del Señor dice que en el capítulo 22 dice, por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro, para Sidón, que para vosotras. Pero el Señor aquí hace una comparación tremenda. Y tú, Capernaum, una sociedad donde habían pasado muchas cosas, que eres levantada hasta el cielo. Mira lo que dice el Señor, hasta edades será abatida. Hermano, lo que está diciendo el Señor de que, aquí le está diciendo el Señor, mucho he entregado, mucho le he dado, pero ustedes no me han tomado en cuenta. Quizás pensamos que somos el pueblo elegido, o quizás piensan que ustedes son los elegidos de Dios por ser judíos, pero lo que está diciendo el Señor es que los va a levantar, pero los va a aplastar hasta el Hades. Y el Hades es un lugar, hermanos, donde reposa nuestra alma hasta el día que el Señor venga.
Hermanos, muchas veces no entendemos lo que está diciendo nuestro Señor, pero miren, en Tiro y en Sidón solamente faltó un milagro para que la gente crea y vea el poder del Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros pasamos las cosas del Señor día a día, año tras año, y aún así no hemos sido transformados, aún así no hemos sido arrepentidos. Pero solamente basta una vez en creer, una vez en arrepentirse, venir a las plantas del Señor y ser transformados por Él. Amén. Y el Señor hace una comparación aquí con una ciudad que se llamaba Sodoma. Ustedes saben de aquella ciudad, ¿cierto? Amén. En Génesis 19, 24 y 25, hermana Belén, si me puede ayudar. Esta ciudad llamada Sodoma y Gomorra, dice que primeramente estaba ahí, que el pecado se había elevado tanto, hermano, que la maldad era tanto que se desbordaba. Lo voy a explicar como una metáfora. ¿Por qué el Señor juzgó a Sodoma y Gomorra? Porque era como una manzana podrida. ¿Qué hace una manzana podrida con el resto? Empieza a podrir el resto. El Señor quería cortar de raíz ese pecado que estaba dándose ahí. Hermano, y viene, dice que el Señor aparece entre Abraham, estos tres hombres, y aparece nuestro Señor ahí en medio, y le comienza una conversación. Y Abraham en su interior empieza a interceder por Sodoma, porque ahí estaba su sobrino Lot. Y el Señor dice, iré ahí y voy a ocultar lo que voy a hacer a Abraham. Y Abraham comienza a entender que el Señor va a hacer un juicio en aquel día, en aquel momento cuando llegue. Pero se preguntaba si su familia Lot podrán ser salvos, si quizás el impío será separado con el justo. Y comienza aquella conversación y el Señor dice, iré a ocultar lo que voy a hacer acá, padre de multitudes. Y Abraham comienza y dice, Señor, si hubieran 50 solamente justos, 50, ¿tú tendrás misericordia? Y dice el Señor, por eso amor a esos 50. El Señor dice que perdonaría todas las cosas. Y Abraham comienza a empezar a decir, quizás no hay 50. Y comienza a bajar el número, ¿cierto? Se empieza a dar cuenta que la realidad está mal en aquel lugar y dice, quizás habían 40, Señor. Y termina solamente con 10. Y le dice, increíble, dice, Señor, si solamente hubieran 10. ¿Y qué dice nuestro Señor? Por amor a esos 10, no los destruiré. Mi Dios. Pero el Señor está haciendo una separación entre el justo y el impío. Y fue a aquel lugar, aquellos dos ángeles que llegaron a aquel lugar y sacaron a Lot con su familia. Y cae azufre en el cielo con fuego y elimina todo aquel lugar. ¿O solamente cuántos habían ahí juntos? Solamente una familia que estaba ahí, Lot que estaba a la puerta orando constantemente, humillado, pidiendo misericordia. Pero hermanos, muchas veces pensamos que el Señor no nos tiene en cuenta el justo con el impío. El impío es alguien que realmente no cree en Dios. El que sinceramente quiere ser incluso mayor que Dios. No le importa a Dios. Pero el justo es una persona sin culpa. Es una persona que ha sido perdonada. Una persona que ha sido transformada. Una persona que ha sido nueva en la presencia del Señor. El justo, dice su palabra, por fe vivirá. El sin culpa, el inocente, por fe vivirá. Por fe viviremos, hermanos, cada día en este mundo hasta que el día del Señor venga. Pero hermanos, miren lo que está diciendo el Señor, que si en Sodoma, si solamente en Sodoma se hubiera hecho algún milagro, si solamente en aquel lugar donde estaba el pecado en abundancia, existiría el mensaje de salvación, quizás hubiesen prevalecido hasta el día de hoy. Pero eso no aconteció. El Mesías llegó en otro tiempo, en otra generación, y empezó a predicar este evangelio, cumplir toda escritura. Hermano, no solamente Jesucristo fue a aquel lugar de Galilea porque a él se le ocurrió, sino porque estaba cumpliendo también lo que decía el profeta Isaías. ¿Saben lo que decía el profeta Isaías? Si me puede ayudar mi hermana Belén.
Mateo 4, 13 al 16. Mateo 4, 13 al 16. Para cumplir lo que decía el profeta Isaías, dice, mire, y dejando a Nazaret, ¿dónde había hecho su infancia? En Nazaret. Vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí. Siguiente, hermana. Para que se cumpliese lo que dijo por el profeta Isaías cuando dijo, el otro capítulo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, de Galilea de los gentiles. Y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, y luz le resplandeció. Cuando Cristo llega, las tinieblas desaparecen. Dios. Él vino a ser la luz del mundo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que ellos amaron mucho más las tinieblas que la luz. Cumplió no solamente cada profecía de nuestro Señor Jesucristo. Trajo el mensaje primeramente, un mensaje diferente, un mensaje que no se lo trajo, hermanos, a los más poderosos. Se lo trajo a gente como usted o como yo. Gente necesitada, gente que necesita de Dios cada día. Que estábamos en pecado, dice su palabra, el Señor no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, ¿qué dice el Señor? El médico, del médico, que el enfermo no necesita ninguno. Pero el que está con necesidad, ahí es donde hay que ir, hermanos, básicamente. Donde está la necesidad. Porque el que está sano está, hermanos. Pero Jesucristo vino como el doctor de doctores. Vino ahí a nuestra alma, a nuestro interior. Amén. Amén. Hermano, y mire. Y por eso le dice el Señor, si se hubieran hecho en Sodoma estos milagros que ustedes se hicieron aquí, ellos hubieran creído, pero ustedes no creen. Ustedes no me ven aquí y ahora siguen siendo su vida indiferente. Amén. Pero hay una palabra hermosa que dice acá, hermanos, en Romanos 5, 6, el nuevo NTV, hermanos, NTV. Romanos 5, 6, dice, en la versión NTV dice, amén. Poderosa es tu palabra, Padre amado. Romanos 5, 6, dice básicamente, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, incapaz, nadie de nosotros tenía la capacidad de autosalvarse. Cristo vino en el momento preciso, dice en esta versión, en el momento preciso, y murió por nosotros pecadores. Amén. Cuando éramos incapaces, hoy en día, de nosotros salvarnos a nosotros mismos, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Hermanos, tenemos que tener conciencia de la responsabilidad de lo que hemos recibido, de esta gracia, de esta justificación del Hijo de Dios ahí en la cruz. Él ha pagado. Somos inocentes ante el Padre. Si nos cubrimos en su sangre poderosa, si vivimos lo que el Señor vivió en cada aspecto de su vida, vamos a caminar progresivamente en santidad. Y vamos a ir creciendo. No que vamos a seguir cometiendo errores, al contrario, vamos a ir trabajando en esos errores. Vamos a irnos dando cuenta porque la conciencia del Evangelio está en nosotros. Amén. Amén. Miren lo que nos dice, hermanos. Como les decía, en aquel lugar nuestro Señor Jesucristo predicaba. El mensaje era recibido por diferentes personas que transitaban. Había una rica diversidad cultural. Convivían muchas personas. Pero de ese lugar Jesús llamó a grandes colaboradores, humildes hermanos, y que básicamente se unieron a Él, a esta tarea, a esta misión. ¿Qué le dijo a Pedro cuando estaba pescando? De que dejara sus redes y ahora tarea de pescadores de
de almas, de hombres. Dios. Eran pescadores que entendían el arte de poder capturar. Hermanos, nosotros hemos sido llamados de cualquier trabajo que hagamos en este lugar. Ya nos somos llamados para ir en pos de almas. Ir y predicar este evangelio a toda criatura, dice su palabra. Amén. Y el que creyere fuere bautizado será salvo. Hermanos, esa es la tarea, esa es la misión. Cada uno de nosotros tiene una importancia tremenda en este lugar. Mi Dios. Ninguno de nosotros es más importante o menos importante en este lugar. Mi Dios. Todos hemos sido dotados de una u otra forma por talentos, por dones espirituales, pero no para glorificar a nosotros, sino para glorificar al Padre. Algunos han sido llamados al ministerio como nuestro pastor, otros llamados para el servicio de nuestro Padre. El apóstol Pablo que dijo que he sido llamado. Hermano, reconozca esta palabra, llamado. Usted ha sido llamado por el Señor. Él lo ha apartado de aquel lugar. Él no nos fue a buscar por casualidad. Era porque estábamos quizás en necesidad. Estábamos en una necesidad espiritual tremenda. Estábamos quebrados quizás de una u otra forma moralmente. Éramos los viles y los menospreciados del mundo. De ahí nos tomó el Señor. Y Pablo lo dice, yo fui perseguidor de la iglesia, fui un hombre que básicamente fui en pos de los cristianos. Hice cosas horrendas pensando que cumplía la ley del Señor. Pero ahora soy un esclavo de Jesucristo, siervo del Señor. Y padezco de ciertas situaciones, hermanos. Pablo dice que tenía un aguijón tremendo, el cual estaba revelado primeramente, quizás en sus ojos, dicen muchos teólogos, muchos que conocen de la palabra, dice que él tenía una tremenda complicación en su vista. Y todo dice que cuando fue cegado, cuando conoció al Señor ahí en el encuentro a Damasco. Pero lo increíble de esto es que a él no le importaba la dificultad que tenía físicamente para servir al Señor. Hermanos, cada aguijón que usted tenga en su vida, de gloria al Señor, porque usted está siendo probado. Ahí en el Señor está edificando una nueva persona. Si debemos ser dignos cuando pasamos por la prueba, cuando pasamos aquel sufrimiento, aquel dolor, estamos siendo probados como dignos hijos de Dios. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. El vivir o el morir del Señor somos. Hermano, esto no importa lo que pase en tu cuerpo, no importa lo que pase en tu esencia en esta vida. Pero cómo no gozarlo de lo que más tenemos en la eternidad con nuestro Señor, que Él ha preparado morada en cada uno de nosotros en aquel lugar. Cómo no gloriarse que tenemos una bendita esperanza, que este cuerpo que quizás está sufriendo, que quizás en esta situación que está empezando quedará atrás. Y allá en ese lugar estaremos alabando el nombre del Señor por la eternidad. El llanto y el dolor no existirá jamás. Todo lo que ha pasado, los procesos de su vida, han sido solamente para que el Señor transforme su esencia, transforme su vida y vea la gloria de Dios en su vida, querido hermano. Nuestro Señor, hermanos, no ha venido por casualidad. Ha venido porque hemos sido llamados a servirle de una u otra forma. Y no podemos quedar indiferentes a este evangelio hermoso. Tenemos una responsabilidad de cuidar esta salvación. ¿Qué dice Hebreos? Que no descuidemos esta salvación tan grande. Esa es la responsabilidad que tenemos día a día. De cuidarla, queridos hermanos. ¿Por qué el Señor estaba ahí en Tiro y Sidón? Hoy sería el actual Líbano. Miren lo curioso. Dice que en Tiro y Sidón dice que había cultura, había idolatría. Dice, estaban los tiempos de la princesa Jezabel. ¿Usted se acuerda de aquella princesa? Princesa Fenicia que llevó la idolatría de Israel, ¿cierto? Con los Baales ahí, con Elías.
el resultado de un conflicto espiritual fuerte con el pueblo de Israel. Miren después de nuestro Señor Jesucristo, no fue por casualidad. Porque muchas veces personas siembran en nosotros ciertas cosas. El mundo, hermanos, cada día quiere sembrar algo en ti. El mundo quiere sembrar primeramente desviarte de las cosas del reino. El mundo te quiere desviar muchas veces de este evangelio hermoso. Te quiere desviar de tu humanidad. Te quiere desviar de lo que es importante. Te quiere distraer de las cosas. El mundo siempre es capaz de hacer muchas cosas. Porque el príncipe, el que está ahí en la potestad del aire, está trabajando constantemente para distraernos de esta salvación. Porque sabe que el tiempo está cercano. Entonces, ¿qué hace él? Nos distrae. Pero cuando el Señor llega, rompe toda idolatría, rompe toda cadena, rompe cada situación que pensábamos nosotros que caminábamos en lo correcto. Y el Señor nos hace ver nuestra realidad. ¿Cómo estamos caminando? Hermanos, el Evangelio muchas veces lo ponemos con ataduras tremendas, con unas cargas tan pesadas. Pero el Evangelio es sumamente fácil de entender. Un hombre ha venido, un hombre se ha hecho carne, el mismo Dios, 100% hombre, 100% Dios, vino a este mundo para poder pagar aquel error que se había hecho en el Edén. Porque la paga del pecado era la muerte, la destitución de lo que el Señor había querido para nosotros. Y comienza toda esta historia que conocemos hasta llegar a nuestro Señor. No hay holocausto, no hay ofrendas, no hay nada que al Señor ya le agrade. Son como trapos de inmundicia, dice el Señor. Solamente fue aceptable ante Él la ofrenda preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre, como dijo Juan, la sangre del Cordero. Él ha pagado, hermanos, gratuitamente. Si solamente creemos. Si solamente creemos en Él. Si confesares con tu boca que el Señor es, hermanos, es tu Salvador, serás salvo, dice la palabra del Señor en Romanos 10. Si solamente confesaras, si lo creyeras en tu corazón, serás salvo. Amén. Y nuestro Señor estuvo en este lugar, se encontró con aquella mujer que les quería relatar hace ratito atrás. Si mi hermana me puede llevar ahí a Mateo 15, 21, 28. Y el Señor se encuentra en aquel lugar, haciendo también prodigios, bastantes milagros en Tiro y en Sidón. Y comienza ahí a relatarnos sobre una mujer que estaba pasando una situación sumamente complicada por su hija. Y dice el Señor que básicamente ustedes saben que en aquel tiempo, hermanos, los maestros, que nuestro Señor Jesucristo estaba considerado como un rabino, un maestro, no se podía acercar mucho a las mujeres. Había cierta distancia cultural entre una mujer y un rabino. Pero saben que el Señor dice, saliendo de Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y hay que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. Acuérdense que el clamor, ¿cómo es? Desde el interior. El clamor no es algo así como gritar por gritar. Es un clamor, es una necesidad tremenda del interior. Diciendo, Señor, Hijo de David, reconocía primeramente quién era el Mesías. Reconocía que este era el hombre que han denotado esperando hace mucho tiempo. Como decía Daniel, el Hijo del Hombre. El varón de dolores. Y dice, ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Siente, hermano? Pero Jesús no le respondió palabra, porque estaba en otro pueblo, en otra cultura. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces atrás de nosotros. Imagínense la necesidad. ¿Cómo estaría gritando esta mujer? Él le respondió, dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él y dijo, Señor, socórreme.
Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto era una palabra que quizás suena fuerte, pero básicamente se ocupaba en aquel tiempo. Que no está bien tomar el pan. Este pan era para el pueblo de Israel. La promesa, todo lo que se veía para el pueblo de Israel, ella era de otra región, acuérdense. No era de Israel. Y dice, y no tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, o sea, literalmente tomar una sobra. Pero ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, solamente una porción pequeña, solamente un instante, solamente un poco, Señor. Y ten misericordia, básicamente decía de mi necesidad. Y mire lo que dice en el capítulo 28. Pasando el... No, el otro, hermano, el que sigue. Mateo 15 al 26, 28. El 28. Entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mire lo que dice nuestro Señor aquí. Tu fe. Tu fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Estamos creyendo? ¿Estamos en la vida verdadera? ¿Estamos creyendo no solamente emocionalmente, sino la razón, el entendimiento de comprender este evangelio? Hágase contigo como quieras. Si has venido en este lugar con alguna necesidad, hágase contigo como quieras. Porque tu fe solamente es suficiente, querido hermano. Sí, mi Dios. Y que dice el Señor que en aquel lugar nunca había visto una fe como ella. Una fe que solamente es necesidad, un clamor de poder ser restaurado en aquel momento. La fe, hermano, es la puerta. La gracia de Dios, sin importar donde quiera que eras o de cualquiera tu pasado, no importa el lugar o lo que hiciste, solamente la fe es suficiente para poder restaurar, para poder sanar, para poder hacer las cosas de nuevo. Amén. Hermanos, lo que el Señor llamó constantemente aquí a estas ciudades, les llamó que no se habían arrepentido. Y arrepentirse básicamente, hermanos, es una palabra griega de su connotación que significa metanoia. Meta, su palabra más allá o después, un cambio, significa, y noia, que se traduce como mente, pensamiento, intelecto o espíritu. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, un giro de 180 grados. El arrepentimiento es conversión más allá de sentir culpa o remordimiento, que quizás muchas veces lo conocemos como un error. Muchas veces, hermano, arrepentirse no es venir aquí a las plantas del Señor y decir, Señor, he pecado, soy una mala persona, he hecho lo peor, soy el peor del mundo. Arrepentirse primeramente quiere decir que hay un cambio de ¿qué? De mentalidad. Hay un cambio, un giro, una transformación. Un cambio radical desde el corazón que después se muestra en nuestra conducta diaria, queridos hermanos. Conclusión, dice su palabra. Primeramente voy a leer Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y me van a entender por qué Romanos 12:2 es tan importante, queridos hermanos, para entender esta palabra, para poder darle un poquito más de profundidad. Porque dice, no os conforméis a este siglo, queridos hermanos. Nosotros estamos viviendo este siglo, el siglo XXI, la indiferencia del Evangelio muchas veces. Sino transformados por medio de ¿qué dice? De la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Para que comprobéis comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dice que sea buena, hermanos, que su palabra no nos hace daño. Su palabra, primeramente, nos ayuda a cambiar de dirección.
Si estamos errados, volvemos al camino. Ella nos hace vivir cada día una vida más placentera en este mundo sin culpa. Siempre la voluntad de Dios, hermanos. Dice que su palabra primeramente es agradable, ella no nos daña, ella nos trae paz, nos trae consuelo. Ella primeramente nos ayuda a que nosotros seamos cada día las cosas que tenemos en el interior las vayamos dejando básicamente. El viejo hombre va a ir muriendo. Como dice Gálatas 5, las obras de la carne, hermanos, van a ir quedando atrás. Pero hay una palabra importante ahí en Gálatas que dice: los que practican el reino de los que practican aquellas cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero esa palabra practicar quiere decir que si tú eres transformado, que si tú has dejado y te has arrepentido, has cambiado tu mentalidad, no puedes seguir practicando lo que estabas practicando. Eso es lo que el Señor está diciendo, que si el fruto del Espíritu Santo está creciendo en ti, entonces cada día irás dejando esas cosas que no ayudan, que te van a sentir muchas veces culpable, te van a sentir mal por dentro. Y comienza, que dice el salmista, se comienza a perder el gozo de la salvación. Entonces, hermanos, el Señor nos dice que dejemos de practicar ciertas cosas, que dejemos, si es necesario dejar muchas veces amistades que quizás no nos enriquecen, pero decirlo con amor, hermano: yo estoy caminando en otra dirección, estoy buscando el reino de los cielos. ¿Sabes que en este lugar donde me encuentro he transformado mi vida, he transformado mi interior, he transformado mi familia, he transformado mis hijos, he transformado a mis vecinos? Entonces, ¿por qué, hermano, voy a seguir caminando en aquel mundo y al final lo único que hace es destruirte? No practiquemos aquellas cosas que nos destruyen, hermanos. No os conforméis a este siglo, a este tiempo. El mundo, como dije, el mundo lo va a atrapar, el mundo lo va a distraer. Nosotros estamos insertos en el mundo, pero como dijo la palabra, dice ahí que nosotros no somos del mundo. No quiere decir que no, yo hermano soy de acá, yo no comparto contigo, no. Lo que está diciendo el Señor es que nosotros caminemos diferente, que pensemos diferente. Que cuando venga la persona a decir: ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Te odio porque eres cristiano. Amén, te amo en el Señor. ¿Eso es lo que está diciendo el Señor? Si estuviéramos en el mundo, ¿qué le haríamos? Haríamos quizás levantado hasta la mano. Porque ese era nuestro viejo hombre. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Cuando nos atacan, sale de nosotros lo peor. Pero aquí dice que el Señor transforma nuestra mente. Hoy estamos en paz. Hermano, si te he hecho algo, primeramente te pido perdón. Y voy a estar orando por esta situación. Amén. Eso es lo que nos dice el Señor. Y mire cómo empieza a transformar nuestra vida. Ya no tenemos carga, no tenemos situaciones, hoy, mañana, ¿qué me van a decir? No, estamos en el mundo. Caminamos, podemos conversar con cualquier persona. La diferencia es cómo conversamos, cómo pensamos, cómo vemos las cosas, la perspectiva, porque el Señor dice que ha transformado primeramente la renovación de nuestro entendimiento. Y muchas veces las personas necesitan, hermanos, necesitan esa luz, esa transformación en aquel lugar donde quizás hay oscuridad. Alguien viene a hacer luz y decirle: ¿sabes qué? Mira, puedes recuperar ahí en tu familia, puedes recuperar quizás tu pasado, puedes recuperar ahí quizás hay una situación que quizás pasó con tus padres, con tus hijos. Porque el Evangelio tiene la capacidad de transformar todo, hermano. El Evangelio tiene la capacidad, hermano, de hacernos de nuevo. Las cosas viejas pasaron, dice su palabra, y aquí son todas hechas nuevas. Conclusión: estas ciudades fueron testigos de milagros poderosos de nuestro Señor, pero no se arrepintieron. Nos enseñan que vivir o conocer la verdad muchas veces no es suficiente, porque si no hay transformación del corazón, de la mente y del corazón, seguimos caminando sin rumbo, sin dirección. Sí, mi Dios. Dios busca que veremos nuestros errores de una forma que no nos sintamos culpables, ni que mostremos nuestras emociones sean las que lleven nuestra vida día a día. Si eres capaz de ver el reino de Dios de otra perspectiva, dejarás de dañarte a ti mismo. No cargues más tus culpas, porque si vienes al Señor, Él cambiaría tu conducta,
estar a descansar. Y lo más hermoso de todo, hermano, es que el dueño del universo conoce tu nombre y conoce el mío. A todos llamó por su nombre. A ti te ha llamado por tu nombre en este día. Eres hijo o hija de Dios en este día. No te sientas culpable o culpable de muchas veces de los errores que hacemos cada día en nuestro interior, en nuestra vida, hermanos. Entrégaselo al Señor. Pero dejemos de practicar lo que al Señor no le agrada. Y seamos responsables de este hermoso evangelio, de compartirlo, de anunciarlo, de poder con amor restaurar a las personas que quizás están quebradas. Porque cuando venimos a habitar en este evangelio, nos damos cuenta de la necesidad en la cual nosotros estamos y en la que el mundo todavía se encuentra. Y la iglesia está con una tarea. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Te he dado las llaves. Y básicamente que las puertas, hermanos, las puertas del Señor, ayúdanos en este día. Que a Pedro le dijo que básicamente el Señor le había dado las llaves del cielo. Y que las puertas del Hades no iban a prevalecer. Hermanos, Dios te ha dado las llaves del cielo. Nosotros nos quedaremos en el Hades, ahí, en un reposo de nuestra alma, si no seremos levantados con poder. Cuando el Señor venga con trompeta del cielo, hermanos, los muertos en Cristo, dice su palabra, serán levantados. Y nosotros, los que hayamos quedado aquí, seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos. Qué bendita esperanza, hermanos. No vamos a quedar en el Hades. Vamos a ser levantados como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que este día el Señor bendiga su vida. Si hay alguna necesidad en este día, si hay algo que usted sienta en su corazón, venga este día a las plantas del Señor. Y en este lugar estaremos orando por su vida, por cada situación que quizás esté en su corazón. Como dijo Marta María, hemos elegido la mejor parte de estar a las plantas del Señor. El Señor muchas veces no está pasando por algunos sectores, pero cuando el Señor pasa por tu vida, no hagas indiferencia al Evangelio poderoso de nuestro Señor. Señor, mi Dios. Nuestros quehaceres queden atrás. Nuestro día a día, nuestros trabajos, todo lo que nosotros hagamos quede atrás. Hemos elegido la mejor parte de estar a las plantas de nuestro Señor. Si hay alguien que quiera venir a este lugar, nuestro pastor estará orando por su vida para poder restaurar, para poder sanar, para poder cambiar esa mentalidad. No se sienta culpable. Si está pasando por el aguijón, gócese. Como dijo Pablo, me gozo en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gócese en las debilidades. Cuando esté pasando por la situación física. Tiene un mensaje poderoso, pero que cada uno de nosotros tiene que ver ese mensaje que el Señor nos quiere compartir, hermanos. Amén. Amén. Y por sobre todo, hermanos, esta salvación es personal. Mi Dios. Le podemos poner mucho empeño, hermanos. Le podemos poner todas las fuerzas, todas las ganas. Pero ahí en Juan 3 dice que todos tenemos que nacer de nuevo. Amén. Así que oremos por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros primos, por nuestros vecinos que usted conozca. Porque el día del Señor estará cerca. Pero si se hubieran hecho todo en aquel tiempo, en aquel lugar, como se está haciendo ahora en esta iglesia, hermanos, sería más tolerable el castigo. El Señor no nos está infundiendo miedo en este día, sino nos está llamando a la conciencia de lo que hemos recibido. No descuidemos esta salvación tan grande. Amén. Nos ponemos de pie en esta tarde.